Las estrellas se veían distintas desde tan lejos, y el capitán Hake Morrison sabía que estaban haciendo historia. Con cada kilómetro que la USS Horizon recorría más allá del borde exterior del sistema solar, la nave zumbaba bajo sus pies. Con la potencia del nuevo motor FTL que la humanidad había tardado 30 años en perfeccionar, y ahora por fin estaban listos para encontrarse con lo que fuera que se encontrara más allá de su pequeño rincón del espacio. Hake era un hombre precavido que había pasado 15 años en la Marina antes de ser seleccionado para esta misión, y confiaba plenamente en su tripulación. La oficial de comunicaciones Lisa Bennett estaba sentada en su puesto, repasando las frecuencias de transmisión estándar que habían preparado para el primer contacto, y sus dedos se movían sobre los controles con una facilidad casi de práctica. El mensaje que planeaban enviar era simple y pacífico. Ofrecía amistad e intercambio de conocimientos a cualquier civilización que pudiera estar escuchando allá afuera, en la vasta oscuridad. Todo cambió cuando la pantalla de Lisa se iluminó con señales de advertencia y su voz resonó en el silencioso puente con una urgencia que puso a todos en alerta. 3 objetos colosales se estaban desvaneciendo justo en su trayectoria. Eran tan grandes que el horizonte parecía un juguete en comparación. Hake ordenó puestos de combate, aunque esperaba que no fuera necesario. La tripulación se movió con la eficiencia de quienes se habían entrenado para ese momento, incluso rezando para que nunca llegara. Las naves alienígenas flotaban en el espacio como oscuras montañas, y sus cascos estaban cubiertos de símbolos que no significaban nada para los ojos humanos, pero que hablaban de antigüedad y poder. El comandante Kyle Harris trabajaba frenéticamente en la computadora de traducción, tratando de descifrar la transmisión que había inundado repentinamente sus canales. Su rostro palideció cuando las palabras comenzaron a tener sentido. El mensaje no era un saludo, ni una oferta de amistad o intercambio cultural como la humanidad había imaginado que sería el primer contacto. Los alienígenas se hacían llamar el colectivo Verdictix e informaron al horizonte que la Tierra y todos sus habitantes eran ahora propiedad de su imperio por derecho de descubrimiento y ley ancestral. Las manos de Kyle temblaban mientras transmitía el mensaje a Hake, y el puente quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los instrumentos. Los veráticos no les dieron opción de negarse ni de negociar, y hablaron como si la opinión de la humanidad sobre el asunto fuera tan irrelevante como pedirle permiso a un animal de granja para meterlo en un corral. Tenían 60 segundos para apagar todas las armas y prepararse para los equipos de abordaje que tomarían el control de la nave y comenzarían el proceso de reclamar la Tierra para sus amos. Hake miró el cronómetro que Kyle había puesto en la pantalla principal y observó cómo los números descendían con una fría claridad que se apoderó de su mente. Había pasado toda su vida siguiendo órdenes y respetando la cadena de mando. Pero no existía ninguna cadena de mando allí fuera del alcance de la Tierra, ni reglas que regularan qué hacer cuando aparecieran alienígenas y declararan esclava a toda su especie. Lisa se giró en su silla con lágrimas en los ojos y le preguntó qué debían hacer. Aunque ambos sabían que solo había una opción que tenía sentido. Los Vex dispararon un tiro de advertencia que atravesó el espacio y desgarró el horizonte a estribor en una celda, justo detrás de la nave. Las alarmas sonaron mientras la nave se estremecía y se retorcía por el impacto. El ingeniero P.T. Collins gritaba informes de daños desde su estación y Hake podía oír el miedo en su voz, mezclado con rabia por lo que estos alienígenas acababan de hacer sin provocación ni piedad. Quedaban 40 segundos en la cuenta atrás y el comandante verático envió otro mensaje exigiendo obediencia inmediata o el próximo disparo los destruiría por completo. Hake pensó en su esposa en la Tierra y en su hija que acababa de empezar la universidad, y en los otros 4.000 millones de almas en su planeta que no tenían ni idea de que todo su futuro pendía de un hilo en los próximos segundos. Pensó en los veráticos y en su arrogante suposición de que la humanidad simplemente se rendiría y aceptaría cadenas sin luchar, y algo ardiente y feroz le ardió en el pecho. La oficial científica Nina Ross anunció que sus cañones de riel estaban cargados y listos, a pesar de que nunca antes se habían usado en combate y estaban destinados más a la destrucción de asteroides que a la guerra propiamente dicha. Los misiles estaban cargados y la computadora de puntería había fijado como objetivo a las 3 naves Verdictix, aunque las probabilidades de derrotarlas parecían imposibles. Hake tomó su decisión cuando quedaban 20 segundos en la cuenta regresiva y su voz era firme cuando dio la orden que cambiaría la historia galáctica. «¡Fuego!», dijo. El horizonte estalló con todas sus armas a la vez. Los cañones de riel dispararon proyectiles de metal sólido a una fracción de la velocidad de la luz, y los misiles surcaron el espacio dejando una estela de fuego. Los láseres defensivos añadieron sus haces al bombardeo. La nave insignia del Verdict apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los primeros proyectiles atravesaran sus escudos como si no existieran. Incluso allí,
Los alienígenas habían diseñado sus defensas para armas de energía que podían ser desviadas o absorbidas. Las armas cinéticas eran algo que su doctrina militar milenaria jamás había contemplado. Los proyectiles atravesaron el casco con efectos devastadores. La nave insignia explotó en una llamarada que iluminó la oscuridad y los escombros se esparcieron en todas direcciones, mientras las dos naves Verdict restantes se tambaleaban confundidas. Su comandante había muerto y su formación se había roto. Y estos humanos primitivos acababan de hacer algo que violaba todas las reglas de la guerra civilizada. La segunda nave Verdict intentó girar y huir, pero los misiles del Geraisen la alcanzaron por detrás y detonaron junto a su sección de motores, y salió disparada por el espacio, desangrándose en llamas y atmósfera. La tercera nave logró reforzar sus escudos y comenzó a devolver el fuego, pero PT ya había ajustado su posición, y los rayos enemigos atravesaron el espacio vacío donde habían estado segundos antes. Lisa lloraba y reía al mismo tiempo mientras observaba la demostración táctica, y Kyle permanecía paralizado en su puesto, incapaz de asimilar lo que acababan de lograr. Naya estaba escaneando los restos en busca de recursos e información, mientras Pete trabajaba para reactivar su dañado y poder regresar a casa a duras penas. Hake estaba sentado en su silla de mando, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer recaer sobre sus hombros como una carga física. Habían ganado, pero sabía que esto era solo el principio y que en algún lugar de la galaxia, el colectivo verático estaba recibiendo noticias de su derrota. La humanidad se acababa de dar a conocer al universo, no con palabras de paz, sino con violencia y fuego. Y Hake se preguntaba si habían salvado la Tierra o la habían condenado. El horizonte se giró hacia casa, trayendo consigo la noticia que cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el cosmos. La transmisión llegó a las cámaras del Consejo Galáctico 6 horas después de la batalla, y los delegados reunidos observaron en un silencio atónito cómo las imágenes se reproducían en la pantalla holográfica en el centro de la enorme sala. El embajador Kelar de la Asamblea Ceridiana había servido en el Consejo durante 40 años y había presenciado innumerables disputas y conflictos, pero nada lo había preparado para lo que veía ahora. Los humanos habían disparado primero sin previo aviso ni negociación y habían destruido la nave insignia de un verático en cuestión de segundos usando armas que parecían ignorar toda tecnología defensiva conocida por las civilizaciones espaciales. El consejero Vex de la Concordia Mandari se inclinó hacia adelante en su asiento, con los 4 ojos fijos en la pantalla, y su aparato respiratorio palpitaba con agitación. Las reglas de enfrentamiento que habían regido la guerra galáctica durante 3000 años eran claras y absolutas, y estos recién llegados las habían hecho añicos sin siquiera saber que existían. Los representantes veráticos se presentaron ante el Consejo, exigiendo sanciones inmediatas contra la Tierra y solicitando una respuesta militar que les enseñara a estos primitivos el precio de la agresión. Pero varios otros delegados se movieron incómodos en sus asientos porque habían sufrido las consecuencias de la expansión de Veratic durante siglos y conocían la verdad que nadie alzaba la voz. Los Batiks no les habían dado opción a los humanos y los habían declarado esclavos antes de que pudiera haber comunicación real. Y según las antiguas leyes que el propio Consejo había redactado, los humanos tenían todo el derecho a defenderse. Keltar levantó la mano para hablar, y su voz resonó con el peso de su larga experiencia cuando señaló que los Batiks habían disparado primero, aunque los humanos hubieran disparado el primer tiro efectivo. La cámara estallaba en un debate cuando especies que normalmente permanecían en silencio de repente alzaron la voz y viejas alianzas comenzaron a mostrarse, grietas que habían permanecido ocultas durante generaciones en la Tierra. La presidenta Ellen Carter estaba sentada en la sala de crisis, en las profundidades del Capitolio, viendo las mismas imágenes por 12ª vez e intentando comprender la magnitud de lo sucedido. El almirante Greg Fisher estaba a su lado, con su uniforme impecable. A pesar de haber estado despierto durante 30 horas seguidas, coordinando la respuesta a la crisis. El horizonte se encontraba a 3 días de la Tierra y todas las estaciones de sensores del sistema solar estaban en alerta máxima, vigilando la venganza de Beric. Ellen había sido presidenta durante 2 años y se había centrado en la restauración ambiental y la reforma económica. Y ahora se encontraba liderando a la humanidad en un conflicto interestelar que podría acabar con su especie. Le preguntó a Greg cuáles eran sus posibilidades si los radicos atacaban con todas sus fuerzas, y él no se anduvo con rodeos en su respuesta. La Tierra contaba con 40 naves con los nuevos motores FTL, y la mitad de ellas eran cargueros convertidos para uso militar. Los radicos podían desplegar cientos de naves de guerra, con tecnología perfeccionada durante milenios.
El Estado Mayor Conjunto ya había comenzado la producción de emergencia de cañones de riel y armas cinéticas. Porque la batalla había demostrado algo crucial: las armas humanas funcionaban de forma diferente que cualquier otra cosa que la galaxia usara. Y esa diferencia podría ser su única ventaja. La DRA. Claire Murphy llegó al Pentágono con un equipo de científicos e ingenieros que habían estado estudiando cada fragmento de datos del encuentro del horizonte. Y lo que les contó fue a la vez alentador y aterrador. Los escudos verdáticos habían sido diseñados exclusivamente para soportar armas de energía dirigida como láseres y cañones de plasma, porque era lo único que se usaba en la galaxia. Su blindaje era delgado, porque dependían de los escudos para el trabajo pesado. Y el diseño de sus naves priorizaba la eficiencia energética sobre la protección física. Las armas cinéticas humanas habían atravesado todo eso como si nada. Y Claire creía que toda la historia de la humanidad con la pólvora, las balas y los misiles los había preparado accidentalmente para la guerra galáctica, de una forma que nadie podría haber predicho. Mientras tanto, el horizonte avanzaba a duras penas. De regreso a casa con su tripulación trabajando día y noche para mantener en funcionamiento los sistemas dañados, y el ambiente a bordo era una extraña mezcla de triunfo y temor. Pete había logrado reparar el motor lo suficiente para mantener la velocidad FTL, pero la nave se sacudía cada pocas horas con vibraciones extrañas, y sabía que estaban a un fallo de quedar varados en el espacio profundo. Lisa monitoreaba todas las frecuencias, con la esperanza de captar alguna señal de lo que la galaxia pensaba sobre lo que habían hecho. Y encontró algo inesperado. Había transmisiones encriptadas rebotando por los sistemas exteriores. Y cuando Kyle la ayudó a descifrar los códigos, descubrieron mensajes de especies de las que nunca habían oído hablar. Algunos eran de felicitación, otros de terror y otros de ira. Pero todos hablaban de la humanidad y de lo que significaba que alguien finalmente se hubiera enfrentado a los Verdicts. Nina trabajaba en su laboratorio con las muestras del casco del Verdict, el material y la tecnología que habían recogido del campo de escombros, y cada descubrimiento la convencía aún más de que la humanidad había dado con algo importante. Los alienígenas lo construyeron todo para que durara eternamente. Con materiales increíblemente avanzados, pero también increíblemente estandarizados, y, dado que no había habido ninguna innovación significativa en su tecnología militar durante siglos, habían encontrado una manera que funcionaba dentro de las reglas de la guerra galáctica y habían dejado de traspasar los límites porque no lo necesitaban. Nena se dio cuenta de que la debilidad de la humanidad podría ser en realidad su fortaleza, porque los humanos nunca habían dejado de innovar y nunca se habían conformado con lo suficientemente bueno cuando era posible algo mejor. Envió sus informes a la Tierra con recomendaciones para que los militares se centraran en la imprevisibilidad y las tácticas no convencionales, porque ahí era donde podían competir. Hake dedicó su tiempo a escribir informes y a prepararse para el informe que tendrían al llegar a la Tierra. Pero sobre todo pensaba en la decisión que había tomado. Había matado a miles de miembros de la tripulación del Ratik en esa batalla y había iniciado un conflicto que podría condenar a su especie. Y, sin embargo, al considerar la alternativa, supo que volvería a tomar la misma decisión. Los verdicticos habían llegado ofreciendo cadenas en lugar de manos. Y veían a la humanidad como propiedad en vez de personas. Y Hake no podía imaginarse rindiéndose sin luchar. Su tripulación lo trataba como a un héroe, pero se sentía como un hombre que se había lanzado al vacío y aún caía, sin saber qué le esperaba abajo. La noticia de la batalla llegó a las especies de toda la galaxia y las reacciones variaron enormemente según su relación con los verdicticos. La República de Torben convocó una sesión de emergencia de su parlamento y el delegado principal, Sioar, argumentó con vehemencia que este era el momento que habían estado esperando. Su pueblo había sufrido bajo la presión económica Vertic durante décadas y había visto cómo sus vecinos eran absorbidos por el colectivo uno a uno. Y ahora, por fin, alguien había demostrado que los verdicticos podían sangrar. Había otros como el dispersos por docenas de mundos y comenzaron a enviarse mensajes cuidadosamente ocultos, haciéndose la misma pregunta. ¿Podrían los humanos realmente ganar? Y si lo hicieran, ¿estarían dispuestos a ayudar a otros a hacer lo mismo? La galaxia estaba cambiando y todos podían sentirlo. Pero nadie sabía aún si ese cambio traería la liberación o la aniquilación. El teniente comandante Chris Palmer había pasado 6 meses entrenando para esta misión y aún se sentía completamente desprevenido cuando su nave, la Defiant, salió del hiperespacio en medio de una nebulosa que no figuraba en ningún mapa estelar oficial. Las
Coordenadas habían llegado por canales extraoficiales de la República de Torben, junto con la promesa de que este encuentro lo cambiaría todo. Pero Chris había aprendido a desconfiar de las promesas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Su tripulación era pequeña y cuidadosamente seleccionada. Cada miembro fue elegido por su capacidad de pensar con rapidez y manejar situaciones inesperadas. Y en ese momento, estaban a la deriva en una nube de gas ionizado, esperando a ver si estaban a punto de hacer historia o de ser vaporizados por alienígenas. No veía nada. Los sensores eran prácticamente inútiles debido a la interferencia de la nebulosa y no tenían sistema de respaldo ni una vía de escape fácil si las cosas salían mal. La nave Torben apareció sin previo aviso y era más pequeña de lo que Chris esperaba, con líneas suaves que denotaban velocidad. En lugar de poder de combate, el propio delegado principal Sioar subió a bordo del Defiant con solo 2 guardias, y Chris notó que el líder Torben parecía cansado de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña sala de conferencias, y Sioar comenzó a hablar en un inglés cuidado que obviamente había estado aprendiendo durante semanas. Le contó a Chris sobre la galaxia en la que la humanidad se había adentrado y sobre las reglas que lo regían todo, desde el comercio hasta la guerra y las relaciones diplomáticas. Estas reglas habían sido establecidas miles de años atrás por las civilizaciones más antiguas y más poderosas, y habían sido diseñadas con un propósito principal: mantener el statu quo y prevenir cualquier cambio real en el equilibrio de poder. Sioar explicó que las guerras en el espacio civilizado de Doom se libraban según protocolos estrictos, con armas, distancias de combate y bajas predeterminadas. Los límites se acordaban antes de disparar el primer tiro. Los planetas nunca eran atacados directamente. Las poblaciones civiles estaban fuera de los límites y las batallas eran más bien elaborados duelos que intentos reales de destruir al enemigo. El sistema funcionaba a la perfección para las potencias establecidas, ya que significaba que nunca podían perder realmente y las especies más pequeñas nunca podían ganar realmente. Los Rodix habían utilizado estas reglas para expandir su territorio durante siglos, forzando conflictos que sabían que ganarían y mediante presión económica que sofocaba lentamente la resistencia sin infringir técnicamente ninguna ley. El pueblo de Sioar había visto caer 18 sistemas vecinos ante los Vadex en los últimos 50 años y sabía que su turno llegaría, pero no había podido detenerlo. Todo cambió cuando el Geraisen destruyó la nave insignia de los Verdatic, porque la humanidad había hecho algo que nadie había hecho en la memoria reciente: luchar para ganar de verdad en lugar de luchar para mantener un nivel aceptable de conflicto. Y habían usado armas que las reglas no contemplaban. Porque nadie se había molestado en innovar en siglos. Sioar se inclinó hacia adelante con una intensidad que brillaba en sus ojos y le dijo a Chris que otras 17 especies se habían puesto en contacto en secreto con los Toranos, haciéndoles la misma pregunta. ¿Estarían los humanos dispuestos a ayudar a otros a liberarse del control de Vadik? ¿Y podrían enseñarles a luchar sin las reglas que los habían mantenido a todos indefensos? Chris sintió el peso de la pregunta y supo que era una decisión que lo superaba con creces. Pero también supo reconocer una oportunidad cuando la vio. Dijo a Sioar que llevaría el mensaje a la Tierra y que la humanidad necesitaría información detallada sobre la política galáctica, la tecnología militar y los sistemas económicos si querían ayudar a alguien. De vuelta en la Tierra, la doctora Clare Murphy trabajaba en un laboratorio que se había construido en tiempo récord con fondos que parecían surgir de la nada cuando el gobierno decidía que algo era prioritario. Tenía muestras de la tecnología de Radic repartidas en docenas de estaciones de trabajo y equipos de científicos que estudiaban desde sus sistemas de energía hasta sus protocolos de comunicación. Lo que estaban descubriendo era fascinante y a la vez profundamente inquietante, pues revelaba una civilización que había dejado de crecer. Los Vitex habían alcanzado una meseta tecnológica hacía unos 500 años y se habían mantenido allí porque su posición era segura y la innovación requería riesgos, y no tenían motivos para correrlos. Sus armas eran eficientes, sus escudos potentes y sus naves fiables, pero nada de ello había mejorado fundamentalmente en generaciones. Clare se dio cuenta de que la guerra constante, la competencia y el desesperado afán de supervivencia de la humanidad habían creado una cultura de innovación que la pacífica galaxia, regida por normas, había perdido. Presentó sus hallazgos al coronel Frank Bennett, encargado de desarrollar una nueva doctrina militar para combatir a los alienígenas de los que la humanidad prácticamente no sabía nada. Frank era un militar de carrera que había luchado en 3 conflictos distintos en la Tierra y tenía fama de pensamiento poco convencional, lo que le había valido ascensos y destituciones a partes iguales. Escuchó el informe de Clare e inmediatamente comprendió las implicaciones y comenzó a esbozar ideas en la pizarra de su oficina.
Si los alienígenas esperaban armas de energía, la humanidad se centraría en armas cinéticas. Y si esperaban duelos a larga distancia, la humanidad acortaría la distancia y se ensarzaría en una pelea cuerpo a cuerpo. Si esperaban honor y reglas preestablecidas, la humanidad mentiría, engañaría y haría lo que fuera necesario para ganar porque la supervivencia no se preocupaba por luchar. Justo. El capitán Jake Morrison se encontró en medio de una tormenta política. Cuando el Geraisen finalmente llegó a la Tierra y atracó en la estación orbital que servía como cuartel general del Comando Espacial. La mitad del gobierno quiere. Unos querían darle medallas y otros someterlo a un consejo de guerra por iniciar una guerra interestelar sin autorización. Pasó 3 días testificando ante comités, paneles y juntas de revisión, contando una y otra vez la misma historia sobre esos 60 segundos en los que tuvo que elegir entre rendirse y usar la violencia. El senador Paul Graham lo acusó de ser imprudente y de poner en peligro a toda la humanidad con su mentalidad de vaquero. Jake dejó que el hombre despotricara durante 5 minutos antes de responder con una pregunta: ¿qué habrías hecho tú? Si hubieran aparecido extraterrestres, hubieran declarado a tu familia como propiedad y te hubieran dado un minuto para aceptar la esclavitud. Graham no tuvo respuesta y la sala quedó en silencio. La senadora Karen Witte fue la principal defensora de Jake y argumentó con vehemencia que él había hecho exactamente lo que cualquier persona racional haría ante la amenaza de la esclavitud inmediata. Señaló que los veráticos habían disparado primero, aunque su disparo se hubiera catalogado como una advertencia, y que todo ser humano tenía derecho a defenderse de la agresión. El debate se desató en el Senado, en los medios, en bares y hogares de toda la Tierra. Mientras la gente discutía si Jake era un héroe o un criminal. Mientras tanto, la Junta de Jefes de Estado Mayor lo ascendió discretamente a almirante y le otorgó el mando del programa de expansión que construía nuevas naves de guerra tan rápido como los astilleros podían. No les importaba la política, pues sabían que se avecinaba otra batalla y necesitaban a alguien que ya hubiera demostrado su capacidad de victoria. Chris Palmer regresó de su reunión con Torben y presentó su informe ante una sala de crisis abarrotada, donde la presidenta Ellen Carter escuchaba con creciente comprensión de la magnitud de la situación. La galaxia no estaba unida ni era pacífica, y estaba llena de especies desesperadas porque alguien rompiera el ciclo que las mantenía atrapadas. Ellen se había postulado a la presidencia con una plataforma de unidad y cooperación. Y ahora se encontraba decidiendo si convertirse en la líder de una rebelión interestelar. Preguntó a sus asesores qué sucedería si se negaban a ayudar a los toranos y a los demás que solicitaban ayuda. Y el almirante Greg Fisher respondió con sinceridad. Los verdicticos acabarían llegando a la Tierra de todos modos, y la humanidad los enfrentaría sola, sin aliados ni amigos, y el resultado sería inevitable. Si ayudaban a las demás especies, al menos tendrían socios en la lucha. Y tal vez, solo tal vez, podrían construir algo mejor que lo que existía ahora. Ellen tomó su decisión y autorizó a Chris a regresar con los toranos con una oferta de alianza y cooperación militar. Pero también envió un mensaje al Consejo Galáctico solicitando reconocimiento diplomático formal. Ayudaría a quienes quisieran liberarse, pero también intentaría legitimar lo que la humanidad estaba haciendo. Porque las guerras se ganan con balas, pero la paz se gana con leyes. La galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos podían ser tan hábiles en la política como en la violencia, y que ambas serían necesarias para lo que vendría. El comandante Varel se encontraba en el puente de su nave insignia, rodeado de pantallas holográficas que mostraban la formación de 200 naves de guerra, la mayor fuerza militar que el colectivo Vic había reunido en más de 300 años. Era un veterano de 40 campañas y se había ganado su puesto gracias a décadas de servicio impecable. Observaba con total confianza el primitivo planeta natal de los humanos, que se ampliaba en la pantalla principal. El Consejo le había autorizado a dar un escarmiento a la Tierra, que se transmitiría a todos los sistemas civilizados para que cada especie comprendiera el precio de desafiar la autoridad de Verdict. Sus naves se movían en formación perfecta, con los escudos superpuestos y las armas cargadas, y cada miembro de la tripulación entrenado en los antiguos protocolos de la guerra civilizada. Varel había estudiado las imágenes del encuentro con Geraisen y había concluido que la victoria humana fue pura suerte combinada con la excesiva confianza de Veritic, y que no cometería los mismos errores. El almirante Greg Fisher observó la aproximación de la flota del Verdict desde su centro de mando la Luna y sintió un nudo en el estómago a pesar de sus años de entrenamiento para mantener la calma bajo presión. Los defensores sumaban 40 naves en total, la mitad de ellas convertidas. Cargueros con blindaje soldado a estructuras civiles y armamento instalado en los últimos 6 meses.
La capitana Julie Sanders comandaba el USS Valiant, la nave más nueva y avanzada de la flota terrestre, y le había enviado un mensaje hacía una hora diciendo que su tripulación estaba lista, y él esperaba que fuera cierto. El comandante Ryan López tenía el portaaviones Roosevelt, que en realidad era solo una plataforma móvil para lanzar los pequeños cazas que la Tierra había construido por miles. Cada nave conocía su función, y cada capitán comprendía que esta batalla determinaría si la humanidad sobrevivía como especie libre o se convertía en una nota al pie de la historia galáctica. El plan era creación de Frank Bennett y violaba todas las reglas de la galaxia. La guerra láctica que los Toranos les habían explicado. La flota humana se dispersó en todas direcciones en cuanto los verdicos entraron en su alcance, y en lugar de formar una línea defensiva, se dividieron en docenas de pequeños grupos que se movían independientemente. Varel observó este caos con confusión, pues dispersar las fuerzas ante una superioridad numérica era un suicidio táctico, según cualquier texto militar jamás escrito. Ordenó a su flota que mantuviera la formación e iniciara los procedimientos de combate estándar con las naves humanas más cercanas, y sus oficiales de armas fijaron sus objetivos y esperaron su orden. Las naves veráticas dispararon en perfecta sincronización y sus rayos de energía atravesaron el espacio hacia las dispersas naves humanas, pero casi todos los disparos fallaron porque los humanos se movían erráticamente y cambiaban de rumbo cada pocos segundos. Julie Sanders puso al Valiant en una espiral que, según los cálculos de su navegante, haría casi imposible apuntar, y observó cómo los rayos de los verdicos pasaban a toda velocidad cerca de ellos, lo suficientemente cerca como para ver la descarga de energía en sus pantallas. Su oficial de armas, Danny Wright, estaba calculando la distancia hasta el alcance óptimo de disparo, y ella confiaba en sus cálculos, aunque eso significara acercarse mucho más al enemigo de lo que cualquier capitán sensato elegiría. Los Vadics esperaban duelos a larga distancia, donde los escudos y las armas de energía pudieran usarse con eficacia, y no tenían doctrina para el combate cuerpo a cuerpo. Como las especies civilizadas no se enzarzaban en peleas callejeras, Julie dirigió su nave directamente hacia la formación enemiga, y Danny lanzó todos los misiles que tenían en una dispersión que confundió los sistemas de defensa puntual de los Verdatics. La mitad de los misiles fueron destruidos, pero la otra mitad impactó contra los cascos de los Verdatics y detonó con una fuerza que sus escudos no pudieron absorber por completo. Ryan López lanzó sus cazas cuando la flota Vix estaba completamente enfrascada en el combate con las naves más grandes. Y las pequeñas naves salieron del Roosevelt como insectos enfurecidos. Cada caza era apenas lo suficientemente grande para un piloto, tenía un blindaje mínimo y solo portaba 2 misiles, pero había 3000 de ellos. Y las computadoras de puntería de los Verdict habían sido diseñadas para rastrear naves, no cazas individuales. La teniente Sophie Morgan lideraba su escuadrón zigzagueando a través de la formación enemiga, y podía oír a sus compañeros gritando por el comunicador mientras esquivaban el fuego enemigo y buscaban aberturas. Los Veratics nunca se habían enfrentado a enjambres de cazas, y sus armas defensivas eran demasiado lentas para rastrear objetivos tan pequeños y rápidos. Sophie sintió una satisfacción salvaje cuando sus misiles atravesaron la brecha del escudo de un crucero y destrozaron sus motores. El arma secreta se lanzaba desde posiciones ocultas dispersas por el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Y era algo tan simple que los Veratics nunca lo vieron venir. Miles de drones baratos equipados con cargas explosivas básicas y sistemas de guiado sencillos se abalanzaron sobre la flota enemiga en oleadas que parecían interminables. Cada dron costaba menos que un coche fabricarlo y podía construirse en fábricas que antes producían electrodomésticos. Y no eran lo suficientemente sofisticados como para ser bloqueados por los radicales sistemas de guerra electrónica. Los alienígenas observaron con creciente horror cómo sus escudos, diseñados para detener armas de energía masivas, eran sobrepasados por innumerables impactos cinéticos pequeños. Sus láseres de defensa puntual se agotaron por el uso excesivo al intentar detener la avalancha. Naves que habían sobrevivido a siglos de combate se encontraron paralizadas por armas cuyo coste de producción era prácticamente nulo. Se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en una trampa y que todo lo que sabía sobre la guerra era inútil contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Su formación se desmoronaba a medida que las naves se dispersaban para lidiar con amenazas individuales, y la cuidadosa cobertura de escudos superpuestos que se suponía que debía protegerlos tenía huecos por todas partes. Ordenó una retirada para reagruparse, pero las naves humanas parecieron anticiparse a sus órdenes y se movieron para cortar las rutas de escape. El Valiant y otras 3 naves capitales habían penetrado profundamente en su formación y disparaban a quemarropa, donde los escudos proporcionaban una protección mínima.
Su nave insignia se estremeció cuando los proyectiles del cañón de riel atravesaron el blindaje, y sintió que la gravedad artificial parpadeaba. Intentó dar órdenes, pero la red de mando se estaba degradando bajo ataques de guerra electrónica que no deberían haber sido posibles con la tecnología primitiva humana. Sophie vio la nave de mando Verática girar para huir y supo que este era el momento que se recordaría para siempre. Lideró a su escuadrón en lo que parecía una misión suicida directamente contra la enorme nave insignia, y podía sentir su corazón latiendo con fuerza mientras el fuego defensivo iluminaba el espacio a su alrededor. 3 de sus compañeros de ala desaparecieron de la pantalla táctica, y ella rezó rápidamente por ellos mientras intensificaba su ataque. En el último segundo posible, viró bruscamente a la izquierda, y todo su escuadrón la siguió, y las armas defensivas del Abdic los rastrearon. Eso significaba que no estaban viendo lo que venía detrás. La enorme andanada de misiles nucleares que la Tierra había estado guardando para este preciso momento, pasó zumbando por donde habían estado los cazas y se estrelló contra el flanco expuesto de la nave de mando. Las detonaciones fueron visibles desde la Tierra como una serie de brillantes destellos, y Ver tuvo el tiempo justo para comprender que la humanidad le había dado una lección a la galaxia antes de que su nave se hiciera añicos. La batalla se convirtió en una huida descontrolada mientras las naves restantes de Braddock escapaban en desbandada, perseguidas por cazas humanos que eliminaban a las más lentas. El almirante Fisher observaba la maniobra táctica y no podía creer lo que veía, porque habían ganado. La Tierra se había enfrentado a un imperio que había dominado esta región del espacio durante miles de años y lo había derrotado decisivamente. El precio había sido alto, 12 naves humanas destruidas y miles de tripulantes muertos, pero habían destruido o capturado más de la mitad de la flota de Radix. Julie llevó el Valjen de vuelta al muelle con el casco chamuscado y varias secciones expuestas al vacío. Pero su tripulación celebraba como si se hubieran sacado la lotería. Ryan recuperó sus casas y se enteró de que Sophie y su escuadrón se habían convertido en leyendas instantáneas por su papel en la destrucción de la nave de mando enemiga. Las imágenes de la batalla de Marte se extendieron por la galaxia a la velocidad de la luz, a medida que las especies grababan las transmisiones y las difundían. A través de canales oficiales y extraoficiales. El embajador Kellar observaba desde las cámaras del Consejo Galáctico y sintió algo que no había experimentado en su larga carrera, una mezcla de esperanza y temor ante lo que estaba por venir. Los humanos habían demostrado que las viejas costumbres podían ser vencidas y que la innovación y el pensamiento poco convencional podían superar la superioridad numérica y la tecnología ancestral. El consejero Vex solicitó una sesión de emergencia para discutir sanciones contra la Tierra, pero su voz carecía de convicción porque todos podían ver lo que estaba sucediendo. La República de Torben anunció oficialmente su alianza con la humanidad y declaró su independencia del control económico de Braddock, y en cuestión de horas otras 3 especies hicieron lo mismo. La presidenta Helen Carter pronunció un discurso ante el pueblo de la Tierra y no ocultó los desafíos que se avecinaban. Ni fingió que la guerra había terminado. Los veráticos probablemente lo intentarían de nuevo, y existían otras especies poderosas que podrían ver a la humanidad como una amenaza, pero habían demostrado que los humanos podían defenderse y ofrecer verdadera protección a quienes buscaban la libertad. Anunció la formación de la Alianza Terrana e invitó a cualquier especie que creyera en la autodeterminación y la defensa mutua a unirse. 20 especies expresaron interés en la primera semana, y Ellen supo que la humanidad había cruzado una línea roja y que no había vuelta atrás. Las cámaras del Consejo Galáctico nunca habían estado tan llenas, y el embajador Kellar podía sentir la tensión en el aire mientras representantes de 200 especies se reunían para lo que todos sabían que sería una sesión histórica. La delegación verdíctica permanecía en un silencio sombrío tras su desastre militar en Marte y su demanda de sanciones contra la humanidad había perdido la mayor parte de su apoyo en los últimos 3 meses. La República de Torben ocupaba ahora un lugar de honor. Junto a la delegación humana, a la que se habían unido otras 11 especies que habían declarado formalmente su independencia del control de Verdatic. Kellar había pasado semanas en reuniones privadas intentando encontrar un compromiso que evitara que la galaxia se dividiera en bandos armados, y creía haber encontrado finalmente una solución viable. Las antiguas reglas habían sido diseñadas para una era diferente y se habían convertido en barreras que impedían el cambio. Quizás era hora de redactar nuevas reglas que reflejaran la realidad en la que se había convertido la galaxia. Hake Morrison, con su nuevo uniforme de almirante, observaba la ceremonia desde la galería de observación, con sentimientos encontrados sobre su papel en todo aquello. Había sido ascendido y puesto al mando de la creciente flota de la Tierra. Y el horizonte se estaba transformando en un barco museo,
donde las futuras generaciones podrían ver dónde empezó todo. Su tripulación se había dispersado a nuevas misiones. Lisa Bennett ahora comandaba su propia nave, y Kyle Harris dirigía la oficina de traducción, que trabajaba horas extras para establecer protocolos de comunicación con docenas de nuevas especies. Pete Collins había regresado a la escuela de ingeniería porque, según dijo, la batalla le había enseñado cuánto le quedaba por aprender. Nina Ross lideraba equipos de investigación que realizaban ingeniería inversa de tecnología alienígena. Hake se sentía orgulloso de lo que habían logrado, pero también consciente de que la parte fácil había terminado. Ahora comenzaba el arduo trabajo de construir algo que perdurara. La sesión del consejo comenzó con los discursos formales que todos esperaban, y el consejero Bex hizo un último intento por recabar apoyo para castigar a la Tierra. Pero sus palabras no tuvieron eco en una sala que había visto las imágenes de la batalla de Marte demasiadas veces. Los Beriks habían afirmado ser invencibles. Y se había demostrado que estaban equivocados. Y ahora otras especies analizaban sus propias situaciones y se preguntaban qué otras posibilidades existían. Kellar tomó la palabra y habló sobre la necesidad de reformas y de normas que protegieran a las especies más pequeñas. En lugar de simplemente mantener el poder de los antiguos imperios, propuso un nuevo marco para la gobernanza galáctica que incluiría derechos garantizados para todas las civilizaciones y restricciones a la expansión militar, así como mecanismos para la resolución pacífica de disputas. Era ambicioso idealista, y probablemente imposible, pero la sala escuchó porque todos sentían que la alternativa era el caos. La presidenta Ellen Carter estaba sentada en el despacho oval leyendo los informes del embajador Tony Blake, quien encabezaba la delegación humana en el consejo, y se sentía cautelosamente optimista sobre él. Dirección que estaban tomando las cosas. Tony era un diplomático de carrera que había pasado 30 años negociando tratados en la Tierra, y había transferido esas habilidades a la política galáctica con un éxito notable. Había forjado relaciones con especies moderadas que deseaban reformas y había aislado a los intransigentes que querían mantener el antiguo sistema. Y estaba construyendo lentamente una coalición que realmente podría cambiar las cosas. Ellen sabía que llevaría años, quizá décadas, pero la humanidad tenía tiempo ahora porque había demostrado que podía defenderse y contaba con aliados que la apoyarían. Había autorizado la construcción de 50 nuevas naves de guerra, la expansión del programa de cazas y el desarrollo de nuevos sistemas de armas, porque la paz solo era posible si se podía luchar en caso necesario. La DRA. Clare. Murphy recorrió el centro de investigación, que había pasado de ser un pequeño laboratorio a un extenso complejo que empleaba a miles de científicos e ingenieros. Su equipo había logrado un avance tras otro en la comprensión de la tecnología alienígena y su adaptación al uso humano. Habían descubierto cómo fabricar generadores de escudos utilizando materiales disponibles en el sistema solar, habían mejorado la eficiencia de los motores FTL en un 40% y habían desarrollado nuevos sensores capaces de detectar naves camufladas. Clare se sentía especialmente orgullosa del programa educativo que habían puesto en marcha, el cual atraía a estudiantes de especies aliadas para aprender métodos de ingeniería y enfoques científicos humanos. Los toranos habían enviado a 20 de sus mentes más brillantes, y estaban aprendiendo que la innovación surgía de cuestionar las suposiciones y probar cosas que parecían imposibles. Ella creía que enseñar a otros a pensar como humanos podría ser más valioso que cualquier arma. El coronel Frank Bennett había sido ascendido a general y se le había encomendado el entrenamiento de las fuerzas combinadas de la Alianza Terrana, tarea que abordó con entusiasmo y una planificación meticulosa. Las especies aliadas traían consigo sus propias tradiciones y tecnologías militares, y el trabajo de Frank consistía en integrarlas en una fuerza de combate cohesionada que pudiera funcionar como un equipo. Dirigió ejercicios donde naves humanas operaban junto a cruceros toranos y practicaban tácticas que combinaban sus diferentes capacidades. Los alienígenas estaban aprendiendo a ser más agresivos e impredecibles, mientras que los humanos aprendían paciencia y coordinación. Frank sabía que los veráticos lo intentarían de nuevo, y la próxima vez estarían preparados para las tácticas humanas, por lo que la alianza necesitaba seguir evolucionando y anticipándose a la adaptación del enemigo. Pasaba las noches estudiando historia y buscando lecciones de las guerras de la Tierra que pudieran aplicarse a los conflictos galácticos. La capitana Julie Sanders llevó el Valiant en una misión diplomática al sistema Elbar, donde una especie llamada Antari estaba considerando unirse a la Alianza Terrana, pero quería ver las capacidades humanas de primera mano. Les hizo una demostración de las tácticas de combate humanas y la precisión de los cañones de riel, y luego invitó a sus líderes militares a cenar a bordo, donde pudieron hablar informalmente.
Los Neteri eran insectoides y se comunicaban mediante feromonas y señales visuales, y Julie había estudiado su cultura durante semanas para evitar ofenderlos. Se enteró de que habían sido amenazados por los veráticos durante décadas y que habían pagado tributo para evitar la invasión, pero estaban cansados de vivir con miedo. Julie les dijo con sinceridad que la alianza no podía garantizar la seguridad, pero sí que no se enfrentarían solos a las amenazas y que la humanidad lucharía junto a cualquiera que defendiera la libertad. El Nether se unió a la alianza 3 días después. El comandante Ryan López desarrolló nuevos diseños de casas basados en las lecciones aprendidas en Marte, e impulsó la creación de naves aún más pequeñas y rápidas que pudieran producirse en grandes cantidades. Los veradicos habían aprendido a contrarrestar los drones de primera generación. Pero Ryan ya estaba trabajando en la tercera generación, que incluía mejores sistemas de guiado y la capacidad de coordinar ataques de forma autónoma. Se reunió con Sophie Morgan, quien se había convertido en una figura destacada y ahora entrenaba a nuevos pilotos en las tácticas agresivas que habían dado la victoria en la batalla. Sophie le dijo que la clave no era la tecnología, sino la mentalidad. Los pilotos humanos ganaron porque estaban dispuestos a correr riesgos que los pilotos alienígenas no considerarían. Ryan coincidía, pero también sabía que la valentía sin entrenamiento era una muerte segura. Por ello, creó un programa que enseñaba tanto las habilidades técnicas como la flexibilidad mental que hacían efectivas las tácticas humanas. El colectivo Freredix se enfrentó a una agitación interna tras la derrota en Marte. Se desataron debates sobre su enfoque de expansión y doctrina militar. Las facciones conservadoras querían reconstruir la flota y volver a intentarlo, mientras que los reformistas argumentaban que la era de la conquista fácil había terminado y que el colectivo necesitaba adaptarse a una galaxia cambiante. Se reemplazó el mando militar y los oficiales más jóvenes que habían estudiado las tácticas humanas fueron ascendidos a puestos de autoridad. Comenzaron a rediseñar naves con blindaje más grueso y sistemas de defensa puntual optimizados para armas cinéticas, y a desarrollar contramedidas para la guerra electrónica que había interrumpido sus redes de mando. Los Bradictos estaban aprendiendo, y eso preocupaba al almirante Faize, pues un enemigo capaz de adaptarse era mucho más peligroso que uno que se basaba en suposiciones obsoletas. El embajador Tony Blake se presentó ante el Consejo Galáctico 6 meses después de la batalla de Marte y propuso formalmente la creación de lo que denominó la Carta de Sistemas Soberanos. Era un documento que garantizaba a cada civilización el derecho a la autodeterminación, prohibía la expansión militar sin la aprobación del Consejo y establecía mecanismos para la cooperación económica. No favorecían a las potencias establecidas. La propuesta contaba con el apoyo de 40 especies, incluidas varias que habían sido neutrales, y Tony sabía que ese era el momento decisivo para determinar si la galaxia avanzaba hacia una mayor libertad o se sumía en décadas de conflicto. El consejero Beck se opuso, como era de esperar, y varias especies antiguas se quejaron de que los humanos inexpertos se atrevieran a dar lecciones a sus mayores, pero se convocó la votación y la carta fue aprobada por un estrecho margen. No era vinculante y no podía hacerse cumplir sin el respaldo del poder militar, pero era un comienzo y legitimaba lo que representaba la Alianza Terrana. Hake Morrison se reunió con su antigua tripulación del Geraisen en un bar de Ciudad Luna y recordaron la misión que lo había cambiado todo. Lisa contó historias sobre su primer contacto diplomático con la Confederación. Helios y Cail describió el caos que supuso construir un sistema de traducción capaz de manejar idiomas que no utilizaban sonidos. Pete mostró los diseños de la nueva generación de naves de guerra que estaba ayudando a desarrollar. Y Nena habló de los científicos alienígenas que aportaban sus propias perspectivas a los proyectos de investigación humanos.